Logan Hastings había pasado años construyendo un imperio, dominando el arte del control y asegurándose de que nada en su vida ocurriera por casualidad. Pero mientras se sentaba solo en un restaurante de lujo el día de San Valentín, bebiendo whisky e ignorando el mar de parejas a su alrededor, el destino decidió destrozar su mundo perfecto. Al otro lado del salón, la vio a ella, a Sophie, la mujer a la que una vez amó y perdió. Pero no era solo Sophie quien le llamó la atención. Sentado a su lado había un niño pequeño, no mayor de 3 años, con unos ojos oscuros familiares y una cara que envió una onda de choque a través de todo el ser de Logan. Su corazón se aceleró cuando la verdad lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Tenía un hijo, y nunca lo había sabido. Logan Hastings nunca se preocupó mucho por el día de San Valentín. Era solo otra noche en la que las parejas llenaban restaurantes caros, intercambiando flores y promesas susurradas. Pero para él, no era más que una oportunidad para disfrutar de una cena tranquila en uno de los mejores establecimientos de la ciudad. No estaba solo. Al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Había construido una vida donde las emociones eran secundarias, donde el éxito se medía por números e influencia, no por amor o compañía. El restaurante era elegante, con una iluminación tenue y suaves tonos dorados que se reflejaban en las mesas de caoba pulida. A su alrededor, risas y conversaciones susurradas se mezclaban con la suave música instrumental que sonaba de fondo. Cada mesa estaba llena de parejas inclinadas la una hacia la otra, perdidas en sus propios mundos. Logan se sentó solo en su lugar habitual, una mesa en la esquina cerca de la ventana, con vistas al horizonte de la ciudad. Bebió su whisky lentamente, dejando que el calor del licor se asentara en su pecho mientras miraba el menú. Entonces, por el rabillo del ojo, la vio a ella. Sophie. La visión de ella lo golpeó como una descarga eléctrica. Habían pasado 3 años desde la última vez que la había visto. 3 años desde que se habían separado, desde que ella se había alejado de él sin mirar atrás. Sin embargo, aquí estaba, parada en la entrada del restaurante, hablando con el anfitrión, tan deslumbrante como la recordaba. Su cabello castaño caía en ondas sueltas sobre sus hombros y se movía con la misma confianza tranquila que siempre lo había atraído a ella. Pero no era solo su presencia lo que le cortó la respiración. Era el niño pequeño que estaba a su lado. El niño no podía tener más de 3 años. Tenía rizos castaños suaves y ojos grandes y curiosos que se movían por el restaurante. Logan sintió una sensación extraña e inquietante en el estómago. La cara del niño no le era familiar, pero algo en él se sentía innegablemente familiar. Su postura, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras observaba la sala, era demasiado parecida a algo que Logan había visto antes, su propio reflejo. Sophie llevó al niño a una mesa al otro lado del salón, sin darse cuenta de la presencia de Logan. Ella lo ayudó a sentarse, ajustando el cuello de su pequeña camisa de botones antes de dirigirse al camarero. Sus movimientos eran suaves, practicados, la forma en que una madre cuida instintivamente a su hijo. Logan no podía apartar la mirada. Su mente se aceleró, tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Era posible? ¿Podría este chico ser suyo? La idea era absurda. Si Sophie hubiera estado embarazada cuando se separaron, ¿no se lo habría dicho? ¿No lo habría sabido? Era un hombre que controlaba cada aspecto de su vida,
que no dejaba lugar a sorpresas. Y sin embargo, mientras se sentaba allí, observándolos desde el otro lado del restaurante, una fría realización le recorrió la columna vertebral. Tenía que averiguar la verdad. Sin pensarlo, dejó su vaso y se puso de pie. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia su mesa. Su presencia no había pasado desapercibida. Sophie levantó la vista justo cuando se acercaba, y en el momento en que sus ojos se encontraron, él lo vio. Un destello de reconocimiento, una sombra de vacilación, y debajo de todo eso, algo más. Culpa. Logan se detuvo al borde de la mesa. Su mirada se movió de ella al niño, que comía felizmente pequeños trozos de pasta, ajeno a la tensión en el aire. Se volvió hacia Sophie, su voz firme pero calmada. «Es mío». Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida, Logan sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Su mundo cuidadosamente construido se inclinaba en un eje que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Sophie tragó con dificultad, mirando al niño antes de volver a encontrarse con su mirada. Y en ese momento, él lo supo. Ella no tenía que decirlo. Él ya tenía su respuesta. Sophie parecía querer decir algo, pero no salían palabras. Logan podía verlo en sus ojos, la vacilación, el conflicto, la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la servilleta en su regazo. Había pasado años leyendo a la gente, entendiendo las negociaciones, sintiendo cuando alguien estaba ocultando la verdad. Y en ese momento, Sophie lo estaba ocultando todo. El niño pequeño sentado a su lado permaneció felizmente ajeno a la tensión que se había asentado sobre la mesa. Tarareaba para sí mismo mientras picoteaba su pasta, balanceando sus pequeñas piernas debajo de la silla. Estaba a gusto, cómodo, como si esta fuera solo otra noche ordinaria. Pero para Logan, nada en este momento se sentía ordinario. «Sophie», dijo, su voz más baja ahora, aunque no menos intensa. «Te hice una pregunta». Ella finalmente exhaló, mirando al niño antes de volver a centrar su atención en Logan. «Aquí no», murmuró. La mandíbula de Logan se apretó. No era una negación, tampoco era una admisión directa, pero la forma en que lo dijo, con cuidado, deliberadamente, le dijo todo lo que necesitaba saber. Asintió rígidamente. «De acuerdo, entonces hablemos en otro lugar». Sophie vaciló, su mirada volviendo al niño. Logan pudo ver que estaba calculando, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. «Dame un minuto». Se volvió hacia el niño. Su expresión se suavizó al instante. «Caleb, cariño, ¿puedes quedarte aquí con la señorita Emily por unos minutos?», preguntó, señalando a una de las camareras que acababa de pasar y claramente los reconocía. El niño, Caleb, levantó la vista y asintió, confiando completamente en la decisión de su madre. Logan sintió una extraña punzada en el pecho mientras observaba su interacción. Estaba claro que Caleb la adoraba, que se sentía seguro con ella, que no tenía idea del peso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Sophie se puso de pie, pasando una mano suavemente por los rizos de Caleb antes de guiar a Logan hacia una sección más tranquila del restaurante, cerca de la entrada. El aire entre ellos se sentía denso, pesado con palabras no dichas. Logan se cruzó de brazos, su paciencia se agotaba. «Dime la verdad», dijo. Sophie tomó una respiración temblorosa. «Logan, es mío»,
Presionó, su voz firme pero no elevada. Ella miró hacia otro lado por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para decirlo en voz alta. Cuando finalmente se encontró con su mirada de nuevo, sus ojos marrones estaban llenos de algo que parecía arrepentimiento, tal vez incluso tristeza. Sí, admitió suavemente. Es tuyo. Las palabras lo golpearon como una fuerza para la que no se había preparado, a pesar de que ya había sospechado la respuesta. Todo su cuerpo se tensó. Su mente luchaba por procesar la realidad de lo que ella acababa de confirmar. 3 años. Tenía un hijo de 3 años y nunca lo supo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, no por ira hacia el niño, nunca hacia él, sino hacia la situación, hacia las decisiones que se habían tomado sin él. «Me lo ocultaste», dijo, su voz más baja ahora, pero no menos intensa. Sophie se estremeció ligeramente, pero no retrocedió. «Hice lo que pensé que era mejor», dijo. Logan dejó escapar una respiración fuerte. «¿Mejor para quién? Ciertamente no para mí». Su expresión se endureció. «Mejor para Caleb. ¿De verdad crees que quería hacer esto sola? ¿Que quería ocultártelo? No lo hice, Logan, pero tuve que tomar una decisión». Su mente se aceleró, reviviendo el pasado, buscando el momento en que todo había cambiado, cuando ella había tomado la decisión de que él no estaba destinado a ser parte de la vida de su propio hijo. «¿Por qué?», exigió. «¿Por qué no me lo dijiste?». Sophie se mordió el labio, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque en ese entonces no estabas listo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Vivías para tu trabajo, Logan. Tu compañía, tu éxito, ese era todo tu mundo. Y tenía miedo de que, si te lo decía, te sentirías atrapado, que harías lo correcto por obligación, pero terminarías resintiéndonos a ambos». El pecho de Logan se apretó. Una parte de él quería discutir, decirle que estaba equivocada, que él habría dado la cara, que él habría estado allí. Pero otra parte de él, la parte que se conocía demasiado bien, no podía negar que ella tenía razón. Hace 3 años, él había sido un hombre diferente. ¿Habría dejado todo? ¿Habría hecho sitio para un niño en su vida perfectamente estructurada? No lo sabía, y esa incertidumbre lo hizo sentir enfermo. «Debería haber tenido una opción», dijo, después de un largo silencio. Sophie miró hacia abajo por un momento, luego lo miró de nuevo. «Lo sé», admitió. «Y lo siento». La sinceridad en su voz hizo que su ira vacilara, pero no borró la realidad de lo que había sucedido. Se había perdido tanto. Las primeras palabras de Caleb, sus primeros pasos, cada hito, cada risa, cada rodilla raspada. Él no había estado allí para nada de eso, pero estaba aquí ahora. Logan exhaló, obligándose a concentrarse en lo que importaba. «¿Sabe él de mí?», preguntó. Sophie vaciló, luego sacudió la cabeza. «No. Sabe que tiene un padre, pero no te conoce». Eso dolió más de lo que esperaba. Logan se pasó una mano por la cara, tratando de recomponerse. «Quiero conocerlo correctamente», dijo. «Quiero conocer a mi hijo». Sophie lo estudió por un largo momento, como si estuviera tratando de determinar si podía confiar en él. Luego, finalmente, asintió. «De acuerdo». No era mucho, no era suficiente, pero era un comienzo. Logan no pudo concentrarse en nada más durante el resto de la noche, incluso después de que se fue del restaurante, incluso mientras se sentaba en su coche agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente seguía repitiendo las palabras de Sophie. «Sí,
es tuyo. 3 años. 3 años de la vida de un niño que se había perdido. La vida de su hijo. El peso de ello presionaba su pecho. Una mezcla de conmoción, ira y algo más profundo, algo más doloroso, arrepentimiento. Para cuando llegó a casa, su ático, que una vez se sintió como un santuario, ahora parecía vacío de una manera que nunca antes había notado. Los muebles elegantes y modernos, las ventanas del suelo al techo, con vistas a la ciudad, el arte caro en las paredes, era todo por lo que había trabajado, todo lo que había creído que quería. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que no había nada en ese espacio que lo hiciera sentir como un hogar. A la mañana siguiente, Logan se despertó con un solo pensamiento. Necesitaba ver a Caleb de nuevo, no desde el otro lado de un restaurante, no en una conversación apresurada con Sophie, sino cara a cara, correctamente. No sabía cómo ser un padre. No sabía lo que se suponía que debía decir o hacer. Pero sabía una cosa. No iba a dejar que pasara más tiempo. Sophie había accedido a dejarlo ver a Caleb, pero también le había dejado claro que tenía que ser en sus términos. Así que cuando ella le envió un mensaje de texto esa tarde con una dirección, él no dudó. Salió del trabajo temprano, ignorando las miradas curiosas de sus empleados, y condujo a través de la ciudad hasta un parque tranquilo en uno de los barrios suburbanos más bonitos. Cuando llegó, los vio casi de inmediato. Sophie estaba sentada en un banco, mirando a Caleb mientras jugaba cerca de un gimnasio de la selva. El niño se reía, sus pequeñas manos agarrando las barras mientras trepaba, completamente ajeno a la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro del hombre que estaba a pocos metros de distancia. Logan se había enfrentado a inversores despiadados, cerrado tratos imposibles y construido un imperio de la nada. Pero nada de eso se comparaba con los nervios que se retorcían en su estómago mientras se acercaba a ellos. Sophie levantó la vista cuando se acercó, su expresión ilegible. Le dio un pequeño asentimiento, pero no dijo nada de inmediato. Fue Caleb quien lo notó a continuación. El niño pequeño se volvió, sus ojos oscuros curiosos mientras observaba al hombre desconocido parado junto a su madre. No había miedo, ni reconocimiento inmediato, solo la mirada tranquila y observadora de un niño que aún no había decidido si debía estar interesado. Logan se agachó, poniéndose a la altura de Caleb. No sabía las palabras correctas, no tenía un guión perfecto para este momento, así que hizo lo único que se sintió natural. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Soy Logan». Caleb lo estudió, inclinando la cabeza ligeramente. «Logan», repitió, probando el nombre. Sophie se aclaró la garganta suavemente. «Caleb, este es...» Vaciló por un segundo antes de continuar. «Este es tu papá». Logan contuvo la respiración, observando la reacción de Caleb. El niño parpadeó, procesando las palabras. Luego, en lugar de decir algo, miró el coche de juguete que sostenía y lo rodó lentamente hacia la rodilla de Logan. Era un gesto tan simple e inocente, pero casi le sacó el aire de los pulmones a Logan. Extendió la mano, recogió con cuidado el coche y lo rodó de nuevo hacia Caleb. El niño se rió. Lo recogió de nuevo antes de devolvérselo. Logan tragó con dificultad. Había esperado muchas cosas. Resistencia, timidez, tal vez incluso miedo. Pero no había esperado esto. No había esperado que un niño de 3 años le diera una oportunidad antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de pedir una.
Sophie observó el intercambio en silencio, su expresión más suave que antes. «Puedes jugar con él, ¿sabes?», murmuró. «No muerde». Logan dejó escapar una respiración que podría haber sido una risa. Luego miró a Caleb. «¿Te gustan los coches?». Caleb asintió con entusiasmo. «Los rápidos». Logan sonrió. «Sí, a mí también me gustan los coches rápidos». Durante los siguientes 30 minutos, Logan se sentó en la hierba, dejando que Caleb le mostrara su colección de pequeños coches de carreras, escuchando mientras el niño balbuceaba sobre colores, velocidad y cuáles eran los más geniales. Era la mayor cantidad de tiempo que había pasado con un niño, y para su sorpresa, no se sintió fuera de lugar. No se sintió como un extraño en el mundo de su propio hijo. Solo cuando Caleb se distrajo con otro conjunto de equipos de juegos, Sophie habló de nuevo. «Le gustas», dijo, mirando a Caleb trepar. No estaba segura de cómo reaccionaría, pero creo que le gustas. Logan exhaló lentamente. «Quiero estar en su vida, Sophie». Ella asintió, pero había vacilación en su postura. «Necesito saber que lo dices en serio, Logan. Esto no es solo un trato de negocios. No puedes entrar un día y desaparecer al siguiente. Si vas a estar, tienes que estar, para siempre». Logan se encontró con su mirada, entendiendo exactamente lo que ella estaba diciendo. «Estoy en esto», dijo sin dudar. «No sé cómo hacer esto, pero lo voy a resolver. No desapareceré. No de nuevo». Sophie lo estudió por un largo momento, buscando algo en su cara. Luego asintió. «De acuerdo», murmuró. «Entonces vamos a dar un paso a la vez». Cuando Logan volvió a mirar a Caleb, que ahora se deslizaba por un pequeño tobogán de plástico, con un chillido emocionado, sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, tenía algo que importaba más que el trabajo, más que el éxito. Y no iba a dejarlo ir. Las siguientes semanas fueron diferentes a todo lo que Logan había experimentado. Estaba acostumbrado a la estructura, a días cuidadosamente planificados, llenos de reuniones, negociaciones y decisiones que tenían peso en el mundo de los negocios. Pero nada en su carrera de alto poder lo había preparado para la imprevisibilidad de un niño de 3 años. Sophie había accedido a dejarlo pasar tiempo con Caleb, pero era cautelosa, estableciendo límites claros. Al principio, sus encuentros eran cortos, tardes en el parque, almuerzos rápidos en una cafetería, pequeños momentos en los que Logan era más un observador que un participante activo. Observaba a Caleb correr por los parques infantiles. Observaba cómo se distraía con las cosas más pequeñas. Un pájaro saltando por la hierba, el sonido de un camión de helados a lo lejos. El niño tenía curiosidad por todo, y Logan se dio cuenta rápidamente de lo mucho que se había perdido. Una noche, se encontró parado en el pasillo de juguetes de una tienda, mirando una abrumadora exhibición de figuras de acción, coches de carreras y animales de peluche. No tenía idea de lo que realmente quería un niño de 3 años. Recogió un camión de bomberos, luego lo volvió a dejar. Luego, un juego de rompecabezas. Luego, un oso de peluche. Había negociado contratos de miles de millones de dólares, con más confianza que la que tenía en ese momento. ¿Necesitas ayuda?, preguntó un empleado, claramente divertido por su vacilación. Logan exhaló, frotándose la nuca. «Sí, tengo un hijo de 3 años. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo». El empleado se rió. «No te equivocarás con coches o dinosaurios». Logan asintió como si estuviera recibiendo un consejo de negocios crítico.
Luego agarró un juego de pequeños coches de carreras y un dinosaurio de peluche, esperando lo mejor. Al día siguiente, cuando se encontró con Sophie y Caleb en el parque, se arrodilló y le entregó la bolsa al niño. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par mientras sacaba el dinosaurio primero, sus pequeños dedos trazando su suave tela. ¿Para mí?, preguntó Caleb, mirándolo. Logan tragó el nudo en su garganta y asintió. Sí, amigo, para ti. Caleb sonrió e inmediatamente abrazó el dinosaurio a su pecho antes de volver a la bolsa, sacando los coches uno por uno y alineándolos cuidadosamente en la hierba. Sophie, parada cerca, observó el intercambio con una expresión indescifrable. Después de un rato, Caleb agarró la mano de Logan. ¡Jugar! La única palabra golpeó a Logan más fuerte de lo que esperaba. Era tan simple, pero tenía tanto peso. Caleb lo quería allí. Quería que fuera parte de su mundo. Logan se sentó en la hierba, rodando los coches de un lado a otro con su hijo, escuchando a Caleb hacer ruidos de motor mientras los hacía competir entre sí. Nunca antes había pasado una tarde así. Nunca se había permitido ir lo suficientemente lento como para simplemente estar en el momento. Pero aquí, con la risa de Caleb llenando el aire, nada más parecía importar. Más tarde esa noche, mientras empacaban para irse, Sophie caminó a su lado mientras Caleb corría, persiguiendo una mariposa. «Eres bueno con él», dijo después de un momento. Logan la miró. «No tengo ni idea de lo que estoy haciendo». Sophie sonrió débilmente. «Eso solo significa que eres un padre». Logan dejó escapar una risa suave, pero había algo más debajo de ella. Alivio. Tal vez incluso esperanza. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito venía de tener todo bajo control. Pero a Caleb no le importaba el control. No le importaban los tratos de negocios de Logan o el saldo en su cuenta bancaria. Solo quería a alguien con quien jugar, alguien que estuviera allí. Y por primera vez en su vida, Logan se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta era la cosa más importante que había hecho. Logan siempre había creído que el éxito venía de la consistencia. Si querías construir algo que durara, ya sea una compañía o una reputación, tenías que presentarte todos los días, listo para trabajar. Ahora, estaba aprendiendo que la paternidad no era diferente. Hacía tiempo para Caleb cada vez que podía. No era fácil equilibrar su imperio de negocios con las necesidades de un niño de 3 años, pero se negó a dejar que su trabajo tuviera prioridad sobre su hijo de nuevo. Si eso significaba salir de la oficina temprano, reprogramar reuniones o manejar llamadas después de la hora de dormir, que así fuera. Caleb era lo primero ahora. Su rutina comenzó a tomar forma. Algunos días, Logan lo recogía en el apartamento de Sophie y lo llevaba al parque, donde corrían coches en las mesas de picnic o alimentaban a los patos junto al estanque. Otros días, se quedaban en casa, construyendo torres con bloques en el salón de Sophie, solo para que Caleb las derribara con risas alegres. Logan incluso lo llevó a su oficina una vez, dejando que Caleb se sentara en su silla de cuero y garabateara en notas adhesivas mientras fingía hacer llamadas de negocios muy importantes. Una noche, después de pasar la tarde en el zoológico, Logan llevó a Caleb de vuelta al apartamento de Sophie. Habían visto elefantes, leones e incluso alimentado algunas jirafas, pero la parte favorita de Caleb habían sido los monos. No dejaba de hablar de cómo se balanceaban de las ramas
y mientras Logan lo llevaba por los escalones del edificio de Sophie, el niño se rió en su hombro, todavía emocionado. «Tú también eres un mono», bromeó Logan mientras Caleb se aferraba a él, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de su cuello. «¡Soy un mono grande!», anunció Caleb. Logan se rió, moviéndolo en sus brazos. Llamó a la puerta de Sophie, y cuando ella la abrió, inmediatamente levantó una ceja al ver a Caleb todavía aferrado a él. «Parece que alguien se divirtió», dijo, cruzándose de brazos. «Me hizo cargarlo durante las últimas 3 cuadras», dijo Logan, aunque no había una queja real en su voz. Caleb miró a su madre. «Papá es fuerte». Las palabras golpearon a Logan más fuerte de lo que esperaba. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de Caleb. Su respiración se detuvo en su garganta. Era la primera vez que Caleb lo llamaba así, tan casual, tan natural, como si siempre hubiera sido la verdad. Sophie también se congeló. Se encontró con la mirada de Logan, y por un momento, ninguno de los dos habló. Caleb, ajeno al peso de sus palabras, dejó escapar un gran bostezo y apoyó la cabeza en el hombro de Logan. «Supongo que esa es mi señal para entregarlo», dijo Logan finalmente, obligándose a moverse, a concentrarse. Le pasó con cuidado a Caleb a Sophie, pero en el momento en que lo hizo, Caleb extendió la mano, agarrándose a la camisa de Logan. «Quédate», murmuró Caleb con sueño. Logan vaciló, mirando a Sophie en busca de permiso. Ella suspiró, pero no había molestia en ello, solo algo más suave, algo más comprensivo. «De acuerdo», dijo ella. «Entra». Logan la siguió, observando cómo llevaba a Caleb a su pequeña habitación. La habitación era simple, pero acogedora, con animales de peluche alineados en la cama y dibujos a crayón pegados a las paredes. Sophie se sentó en el borde de la cama, quitándole suavemente los zapatos a Caleb mientras él parpadeaba con sueño. «¿Puede papá leerme un cuento?», preguntó Caleb, frotándose los ojos. Logan no estaba seguro de si su corazón podía soportar mucho más de esto. Tragó y se sentó al otro lado de la cama, mirando a Sophie de nuevo. Ella vaciló, pero luego le entregó un libro de la mesita de noche. «Adelante». Logan abrió el libro y comenzó a leer, su voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con estallar. Caleb se acurrucó debajo de su manta, su pequeña mano descansando contra el brazo de Logan mientras escuchaba. Para cuando Logan terminó, la respiración de Caleb se había nivelado. Se había quedado dormido. Logan cerró el libro lentamente, mirando a Sophie. Ella lo estaba mirando con atención, y en el silencio de la habitación, algo cambió entre ellos. «Eres bueno en esto», susurró ella. Logan dejó escapar una pequeña respiración, sacudiendo la cabeza. «No sé lo que estoy haciendo». «No tienes por qué», dijo ella. «Estás aquí. Eso es lo que importa». Logan miró a su hijo, el hijo que no sabía que existía hasta hace unas semanas. Extendió la mano, cepillando suavemente un rizo de la frente de Caleb, maravillándose de lo fácil, de lo bien que se sentía. Por primera vez en su vida, Logan se dio cuenta de que esto, estar aquí, ser necesitado, significaba más que cualquier trato de negocios. Y no iba a irse a ninguna parte. Logan nunca había sido el tipo de hombre que dudaba de sí mismo. Cada decisión que había tomado había sido calculada, precisa y ejecutada con una confianza inquebrantable. Pero la paternidad era diferente.
No había estrategias de negocios, ni tácticas de negociación que pudieran prepararlo para la incertidumbre de criar a un niño. Cada día con Caleb se sentía como si estuviera entrando en territorio desconocido, aprendiendo sobre la marcha, esperando que lo que hiciera fuera suficiente. En las semanas que siguieron, su vínculo con Caleb se hizo más fuerte. Lo que había comenzado como presentaciones cautelosas y visitas cortas, se había convertido en algo más natural, algo que ya no se sentía como si estuviera entrometiéndose en una vida que había existido sin él. Caleb ahora lo saludaba con entusiasmo, corría hacia él sin dudarlo, extendía la mano instintivamente. Una tarde, Logan lo recogió en el apartamento de Sophie para su primera salida real de padre e hijo, solo los dos. Sophie había dudado al principio, no porque no confiara en Logan, sino porque sabía lo mucho que Caleb dependía de la rutina. Logan le aseguró que se tomaría las cosas con calma, que no abrumaría a su hijo con demasiado a la vez. ¿A dónde vamos?, preguntó Caleb mientras Logan lo abrochaba en su asiento de coche. Es una sorpresa, dijo Logan, sonriendo mientras arrancaba el coche. Los ojos de Caleb se iluminaron de emoción, y Logan se dio cuenta de lo mucho que amaba esa mirada, pura, inocente alegría, sin la carga de la preocupación o la vacilación. Era una mirada que quería ver todos los días. Llegaron al acuario, un enorme edificio de cristal, lleno de tanques imponentes de vida marina. Tan pronto como entraron, los ojos de Caleb se abrieron de asombro. Su pequeña mano se apretó alrededor de los dedos de Logan. Logan había hecho innumerables viajes de negocios, se había alojado en los hoteles más lujosos, había visto maravillas del mundo, pero nada se comparaba con la sensación de ver a su hijo descubrir algo por primera vez. Deambularon por las exhibiciones, deteniéndose en cada tanque mientras Caleb presionaba sus manos contra el cristal, hipnotizado por los peces que pasaban nadando. «Ese es grande», dijo Caleb, señalando una enorme mantarraya que se deslizaba sin esfuerzo por el agua. Logan se agachó a su lado. «Se llama mantarraya. ¿Ves cómo se mueve? Parece que está volando». Caleb asintió. Sus ojos nunca se apartaron de la criatura. «¿Puedo tocar una?» Logan sonrió. «En realidad, sí. Tienen un tanque táctil allí. ¿Quieres intentarlo?» Caleb vaciló solo un segundo antes de asentir con entusiasmo. Logan lo llevó al tanque poco profundo, donde las mantarrayas más pequeñas nadaban perezosamente bajo la superficie del agua. Un miembro del personal explicó cómo tocarlas suavemente con solo 2 dedos. Caleb extendió la mano con cautela, su pequeña mano flotando sobre el agua. Logan puso su propia mano en la espalda de Caleb, una silenciosa tranquilidad. El niño tomó una respiración profunda y finalmente tocó una de las mantarrayas, riéndose cuando se rozó con sus yemas de los dedos. «¡Papi! ¡Es viscoso!», exclamó Caleb, mirándolo con puro deleite. Logan sintió que su pecho se apretaba con la palabra. No era la primera vez que Caleb lo llamaba así, pero todavía lo tomaba por sorpresa cada vez. Cada damiibesa. Pasaron el resto de la tarde explorando. Caleb era infinitamente curioso, haciendo pregunta tras pregunta, absorbiendo cada detalle. Logan respondía lo mejor que podía, dándose cuenta de que por primera vez en su vida no estaba pensando en el trabajo, en los correos electrónicos, en los tratos que esperaban ser cerrados. Solo estaba allí, presente, viviendo el momento con su hijo. Cuando finalmente se fueron, Caleb todavía estaba lleno de emoción.
pateando sus piernas felizmente mientras Logan lo llevaba hacia el coche. ¿Te divertiste?, preguntó Logan mientras abrochaba a Caleb. Caleb asintió con entusiasmo. El mejor día de todos. Logan sintió algo cálido que se extendía por su pecho, algo desconocido, pero profundamente satisfactorio. Haremos más días como este, ¿de acuerdo? Caleb sonrió. ¿Lo prometes? Logan extendió su dedo meñique. Lo prometo. Caleb unió su pequeño meñique con el de su padre, sellando el trato. Esa noche, después de dejarlo en casa de Sophie, Logan se demoró un momento más de lo habitual. Sophie se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó ella. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo. Sí, simplemente, el día de hoy fue bueno. Sophie sonrió suavemente. Le encanta estar contigo. Logan miró hacia la puerta del dormitorio de Caleb, donde podía escuchar el débil sonido de su hijo hablando con sus animales de peluche sobre las mantarrayas. A mí también me encanta estar con él, admitió. Sophie lo estudió por un largo momento antes de asentir. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, Logan. Logan no estaba seguro de si eso era cierto, pero por primera vez, estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Logan estaba empezando a entender que ser padre no se trataba solo de presentarse. No se trataba solo de salidas divertidas, o regalos, o de hacer promesas. Se trataba de consistencia, de estar allí en los momentos que no eran emocionantes, de demostrar, día tras día, que no iba a ir a ninguna parte. La novedad de su tiempo juntos se había desvanecido ligeramente, pero eso era algo bueno. Significaba que Caleb estaba empezando a esperarlo, que ya no parecía sorprendido cuando Logan aparecía. En lugar de una excitación cautelosa, ahora había algo más profundo, algo constante, una confianza que no había estado allí antes. Una noche, Sophie lo llamó mientras terminaba en el trabajo. Había un ligero nerviosismo en su voz, el tipo de tensión que él reconocía al instante. Caleb no se siente bien, dijo ella. No es nada grave, solo un resfriado, pero no deja de preguntar por ti. Logan no dudó. Canceló su última reunión, agarró su abrigo y estuvo en su coche en cuestión de minutos. Para cuando llegó al apartamento de Sophie, el sol se había puesto, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Cuando ella abrió la puerta, parecía agotada, su cabello recogido en un moño desordenado, con ojeras. ¿Día difícil?, preguntó Logan, entrando. Sophie dejó escapar una risa suave. Se podría decir. No ha querido comer mucho y ha estado más apegado de lo normal. Pero el hecho de que esté preguntando por ti, eso es nuevo. El pecho de Logan se apretó con sus palabras. Él sabía lo que significaban. Caleb lo veía como parte de su vida ahora, como alguien con quien podía contar cuando no se sentía lo mejor posible. Era una responsabilidad que debería haberlo asustado, pero en cambio, lo hizo más determinado. ¿Dónde está?, preguntó Logan. Sophie lo llevó al dormitorio de Caleb, donde el niño pequeño estaba acurrucado bajo una manta, su dinosaurio de peluche metido bajo un brazo. Sus mejillas estaban sonrojadas, su pequeño cuerpo quieto, pero sus grandes ojos marrones se iluminaron cuando vio a Logan parado en el umbral. «Papi», murmuró Caleb, su voz ronca por el sueño. Logan se acercó a él, agachándose al lado de la cama. «Hola, amigo, ¿cómo te sientes?». Caleb sorbió, frotándose la nariz contra la manta. Cansado. Logan miró a Sophie,
quien le dio una mirada de complicidad antes de señalar la silla junto a la cama. «Puedes quedarte si quieres». Logan ni siquiera tuvo que pensarlo. Se sentó, inclinándose ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos en el borde de la cama. «¿Quieres que me quede contigo hasta que te duermas?» Caleb asintió lentamente, su pequeña mano extendiéndose hacia la de Logan. Sin dudar, Logan la tomó, sintiendo el calor de los pequeños dedos de su hijo contra su palma. Durante la siguiente media hora, Logan se sentó allí, escuchando el suave sonido de la respiración de Caleb, viendo cómo sus párpados se volvían más pesados, hasta que finalmente se quedó dormido. Nunca había hecho esto antes. Nunca había sido necesitado de esta manera, y sin embargo, se sentía completamente natural. Cuando finalmente se puso de pie, con cuidado de no despertar a Caleb, Sophie estaba apoyada en el marco de la puerta, observándolo. Había algo en su expresión, algo más suave que antes. «Realmente te preocupas por él», dijo en voz baja. Logan se encontró con su mirada sin dudar. «Por supuesto que lo hago». Sophie exhaló, cruzándose de brazos. «Creo que una parte de mí estaba esperando que te cansaras de esto, que decidieras que ser padre era demasiado trabajo, que no encajaba en tu vida». Logan frunció el ceño. «Sophie, no me voy a ir a ninguna parte». Ella vaciló, luego asintió. «Lo sé, ahora lo veo». Se quedaron en silencio por un momento. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Finalmente, ella suspiró. «Dormiré mejor sabiendo que estás aquí. Si se despierta y te necesita, te dejaré a ti que te encargues». Logan sintió que algo cambiaba en ese momento. Ya no se trataba solo de Caleb. Sophie también confiaba en él, permitiéndole entrar en la vida que había construido con su hijo, permitiéndole asumir un papel que debería haber sido suyo desde el principio. Mientras se instalaba en el sofá para pasar la noche, se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Logan se despertó con el suave sonido de pequeños pasos que corrían por el suelo. Parpadeó, ajustándose a la tenue luz de la mañana que se filtraba por el apartamento de Sophie. El sofá debajo de él no era exactamente cómodo, pero no importaba. Apenas había dormido de todos modos, demasiado preocupado por los pensamientos del niño pequeño que dormía en la habitación de al lado. Antes de que pudiera sentarse, Caleb apareció en el umbral. Tenía el pelo revuelto por el sueño y se frotaba los ojos con un pequeño puño, la otra mano todavía agarrando su dinosaurio de peluche. Parecía cansado, pero mejor que la noche anterior. «¿Papi?» La voz de Caleb todavía estaba ronca por el sueño, pero no había vacilación en la forma en que dijo la palabra. Logan sintió que algo en su pecho se apretaba. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escucharlo de nuevo. «Hola, amigo», dijo, sentándose. ¿Te sientes mejor?» Caleb asintió lentamente. Luego se subió al sofá sin preguntar, acurrucándose al lado de Logan, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Logan instintivamente lo abrazó, sosteniéndolo cerca. Sophie apareció en el umbral un momento después. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlos juntos. Logan medio esperaba que ella dijera algo, que le recordara a Caleb que le diera espacio, pero no lo hizo. En su lugar, simplemente sonrió suavemente y entró en la cocina. «¿Tienes hambre?», preguntó. Caleb asintió contra el pecho de Logan. «¿Qué quieres?» «Panqueques». Sophie sonrió. «Panqueques serán». Logan se quedó en el sofá con Caleb
mientras escuchaban los tranquilos sonidos de Sophie moviéndose por la cocina. El pequeño cuerpo de Caleb era cálido contra el suyo. Su confianza en Logan tan sin esfuerzo que casi lo abrumaba. ¿Te quedas hoy?, preguntó Caleb después de un rato. Logan ni siquiera tuvo que pensarlo. Sí, amigo, me quedo. Caleb sonrió, satisfecho con la respuesta, y se apoyó más en él. Logan había pasado su vida persiguiendo el éxito, midiendo su valía por el tamaño de su imperio, por los números en su cuenta bancaria, por el poder que tenía en el mundo de los negocios. Pero ahora, sentado aquí con su hijo acurrucado a su lado, se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como esto. Más tarde esa mañana, mientras estaban sentados alrededor de una pequeña mesa de cocina comiendo panqueques, Sophie miró a Logan con algo diferente en sus ojos. ¿Quieres llevártelo el fin de semana?, preguntó, casi casualmente. Logan se congeló, su tenedor a medio camino de su boca. Miró a Caleb, que estaba demasiado ocupado ahogando sus panqueques en jarabe como para prestar atención. ¿Te refieres pasar la noche?, Sophie asintió. Sí, sí estás listo. Logan había estado listo para muchas cosas en su vida. Había construido compañías desde cero, enfrentado decisiones imposibles, tomado riesgos que la mayoría de la gente no se atrevería a tomar. Pero esto era algo completamente diferente. Miró a Caleb, al niño que ya lo había cambiado todo, y supo que solo había una respuesta. Me encantaría. Sophie sonrió, y por primera vez no fue vacilante, no fue cautelosa, era confianza. Y por primera vez en su vida, Logan Hastings supo exactamente por qué estaba luchando.